Listo, pues ¿cómo están? Es un gusto verles, es un gusto que nos acompañen a este primer webinar, en esta primer sesión. Estamos pues inaugurando, estamos muy contentos, muy contentas de mantenerles largos en realidad. Si bien no es esta la presentación oficial de nuestro libro, pues bueno, sirve para hacer esta promoción de vida que de alguna manera pues había demorado un poco, pero bueno, agradecemos de antemano al doctor Rafael Alcaraz, que es nuestro gran anfitrión, que por razones pues de trabajo el día de hoy no nos puede acompañar, pero Rafa, tú sabes que estás aquí acompañándonos en tu esencia y todos los de Wiki, todo el equipo que hizo posible este libro, pues sabemos que nos acompañan y bueno, pues desde sus distintos países están también participando en la convocatoria de esta primera sesión. Y bueno, pues vamos a arrancar este primer webinar. Recuerda que es una serie de distintas conversaciones que tendremos pues a lo largo pues de varios meses, porque estamos agendando distintas sesiones. Y bueno, pues para arrancar me gustaría, pues si no nos conoces, hacer una breve presentación de quiénes somos nosotros. Somos Wikidynamics, pertenecemos a una comunidad de facilitadores y facilitadoras experienciales que, si mal no recuerdo, estamos cumpliendo este año, estaremos ¡10 cumpliendo 10, ¿verdad? Ya estamos cumpliendo 10 años. Y bueno, pues esta comunidad a bien tuvo hacer este libro y por supuesto también tuvo a bien poder hacer esta convocatoria para que pues cualquier persona que esté interesado y que además sea alguien que facilita procesos experienciales y aunque no los facilites puedas conocer el modelo. La comunidad, bueno, que ya está cumpliendo 10 años, es una comunidad principalmente en Latinoamérica. Y bueno, pues vamos a justo platicar en este primer webinar de la historia. No quiero adelantarme mucho. Y bueno, pues primero quiero presentar a eh, a nuestros dos facilitadores estelares. La primera, pues Julieta Mendieta. Julieta, si nos ayudas a abrir un poquito tu micrófono para que nos cuentes un poquito de tu empresa brevemente. Y bueno, pues también se va a incorporar en unos minutitos más Ricardo Herrera, que es pues también uno de los facilitadores, creadores de este primer capítulo. Adelante, Julieta, bienvenida. Muchas gracias, Elba. Buenas noches para todos. Bueno, mi nombre es Julieta Mendieta. Cuando iniciamos todo esto, hacía parte de Organización Paideia, que los que tienen la posibilidad de haber leído el libro, de conocer un poco de toda esta maravilla que está pasando, pues conocen también como a nuestra empresa. Entonces, bueno, aquí voy a contarles un poco de esa historia que para mí es un honor pensar en que estuve el día de la idea, luego acá en el primer capítulo, después esta noche en el primer webinar que da a conocer lo que va a pasar. Entonces, y lo que está pasando que realmente está muy grande. Y para mí es muy bonito pensar cómo pues todo nace de una conversación entre amigos, ¿no? Como le dice en el primer capítulo, íbamos como empresa solos, como a conocer un poco más, pues como a expandirnos un poco, pero primero conociendo otras empresas, conociendo otros trabajos, y de ahí resulta todo, como esa amistad, sobre todo con los amigos de Gálica, que nos hacen la invitación y quedó como en, bueno, sí, ¿por qué no ir algún día a su país? Y con el tiempo, muy poco tiempo realmente, se empieza a hacer realidad. Y cuando fue que estuvimos allá, y vamos con la idea de, ellos nos ven y nos dicen, bueno, ¿y por qué no trabajan lo que ustedes trabajan? Nuestro fuerte son los colegios, trabajar con niños, niñas, Sí, sí, adolescentes. que de hecho que me parece a mí bastante interesante, Julieta, que puedas platicar aquí para toda la comunidad y la gente que pues nos acompaña, aunque no sea miembro de nuestra comunidad, que nos da muchísimo gusto que estén aquí con nosotros, que nos cuentes un poquito de justo la organización de Paidea y a qué se dedican ustedes y qué es lo que estás haciendo tú en este momento. Y pues bueno, que esto que nos va a servir también de preámbulo para poder hablar de la historia. Super. Paideia se encarga sobre todo del trabajo, como le está diciendo, con niños, niñas y adolescentes, y todo el trabajo formativo extraescolar. Entonces nosotros no enseñábamos pues
las materias que normalmente se ven en las escuelas, en los colegios, como le decimos acá, sino era más, como lo dice el lema, formación para la vida, ¿no? Entonces era más como los niños aprenden a comunicarse, cómo aprenden a manejar sus emociones y todo a través pues, de esto tan bonito que manejamos todo, que es la educación experiencial. Entonces, ese es nuestro fuerte, siempre lo ha sido. También tenemos contacto con empresas, pero el fuerte y lo principal para nosotros siempre ha sido el trabajo con los más pequeños y con este tipo de instituciones educativas. Hemos trabajado también con universidades bastante, con trabajos bien interesantes porque son personas que se están preparando para ser profesionales. Así que sigue la necesidad de trabajar para pues estar en sociedad, ¿no? Seguirnos formando para la vida. Ese es nuestro principal punto como Paideia, organización Paideia. Claro, y qué interesante porque además justo es hablar de esta gran necesidad más bien educativa que tiene pues toda Latinoamérica y cómo también es parte de empezar a crear y empezar a construir modelos de pues justo de educación que sí realmente abarquen toda esta gama de habilidades que tanto los docentes como los estudiantes pues por supuesto se busca que desarrollen. Entonces, pues creo que desde ahí empezó como una combinación bien interesante. Ya en unos minutitos Ricardo nos podrá contar, justo como bien lo decías, Julieta, parte de este capítulo tiene que ver con hablar de esta historia, hablar de cómo se conjugan dos empresas, hablar de cómo se conjugan estos intereses. Bien interesante porque también a mí dentro de lo que mencionan en el capítulo de, pues, de justo este libro de Fundamentos de Educación Experienciales, pues referir, ¿no? Cómo dentro de toda la, digamos, gama de información que tenemos y cómo de los intereses tan distintos que podrían tener, pues tanto tú, Yesid, eh, Toño, que es otro de las personas que estuvieron en esta conversación, y Ricardo, que es otro de los coautores de este primer capítulo, que es la historia de Wikidynamics, cómo se conjuga todo esto en una, dicen por ahí, en una diosidencia para que finalmente se cree como un proyecto que ya hoy está cumpliendo 10 años. Entonces, me gustaría, sí, ahora sí que entremos en tema, Julieta, y que podamos un poquito hablar como qué ocurrió en esta conversación. Cuéntanos, y yo te voy haciendo preguntas. Súper. Bueno, realmente no íbamos con la idea de juntémonos, creemos, compartamos. Eso no empezó, así no empezó el viaje. Simplemente dijeron como muy interesante lo que ustedes hacen con los niños, deberían ir a hacerlo a nuestro país. Con Arturo, que también lo mencionan ahí, él tiene bastantes contactos y dijo pues qué bonito sería poderlos llevar allá. En efecto, así fue, pero en esos días de estar como compartiendo en esos espacios, claramente los amigos de Gálica, muy buen acompañamiento, muy buena acogida que nos dieron. Y ellos se turnaban como para acompañarnos a estos espacios y es ahí cuando nos empezamos a dar cuenta. Por un momento decíamos con Jessy, pues nosotros no estamos al nivel de ellos porque ellos trabajan con empresas, ¿no? Nosotros más con niños y pareciera que hubiese ahí como un desnivel, ¿sí? Como si los que trabajan con empresas tuvieran como, no sé, como más conocimientos o como ciertas cosas que uno dice, bueno, no sabemos que ese nivel en el que ellos están. Pero es muy curioso cuando ellos nos acompañan, empiezan a ver nuestro trabajo y nos dicen cosas como lo que ustedes están haciendo, no nos sentiríamos capaces de hacerlo a menos que tuviéramos como una especie de entrenamiento. Entonces es muy bonito como ellos también se sorprenden de cómo logramos trabajar con los niños, lo que se logra con ellos, y para ellos es sorprendente. Entonces ahí empezamos a decir, ah, bueno, no es que estemos unos más arriba, otros más abajo, sino que son cosas diferentes, habilidades diferentes, y empezamos a darnos cuenta y decimos, bueno, ¿y por qué no hacemos también ese intercambio? En esos siguientes días de visita, Ricardo, Toño, en diferentes momentos me decían como, vamos, me acompaña que tengo que trabajar con alguna empresa y empecé a ver sus actividades, empecé a ver su trabajo, me contaban cuál era pues como la intención y fue por fin cuando una tarde de esas, volviendo del trabajo, nos sentamos todos a decir, a compartir, a comentar lo que había pasado en el día. Entonces, cómo nos había parecido, qué había pasado, qué habíamos visto del trabajo de los otros.
Y es justamente ahí cuando se da esta conversación, donde decimos qué interesante sería poder sentarnos entre muchas personas, pues retomamos el tema de Medellín, que fue donde nos conocimos, y decimos poder compartir eso que sabemos todos, que como lo decía hace un momento son habilidades diferentes, pero que finalmente nos sirven a todos. Pero qué interesante poderlo conocer y que no tengamos que pagar por eso, sino decir, venga, esto es mío, esto se lo entrego, y la otra parte, esto se lo entrego yo, y cómo nos hace de bien conocer lo que el otro hace, lo que el otro sabe, lo que el otro piensa. Claro, Entonces, realmente ahí fue la conversación. sí, y fíjate que dentro de esto que comentas me llama mucho la atención justo cómo es que dos empresas, cada una muy especialista en su tema, pues finalmente también tienen como esta humildad de decir lo que tú haces es algo, ¿no? Bien complejo, bien interesante para mí. Lo que tú haces es así como lo de las empresas es bien interesante, tal vez no podría ser hasta complejo para mí. Y cómo creo que desde ahí también incluso se empieza a gestar este término tan interesante también donde empezamos a decir, bueno, es que no somos uno, o sea, no estamos solos, pues estamos como empresas haciendo y estamos construyendo cosas que cada uno pudiera por su lado pensar que es independiente, que es alejado de lo que estoy haciendo, pero al final, como bien comentas tú, en este compartir se empiezan a encontrar estas coincidencias y creo que por ahí se empieza justo a construir ya, pues, ¿cómo se dice? Como a cocinar ya la idea, justo. Tal cual. Y mira que es bien interesante como esa misma noche ellos nos dicen como acá hay un dispositivo donde están todas nuestras actividades y aquí están para ustedes. Entonces, ese es el primer intercambio. Yo creo que ahí está como todo el origen de esto que va a pasar de aquí en adelante, que ha venido pasando estos 10 años. Entonces, claro, estamos acostumbrados y como lo dice en el capítulo, es a pensar, tengo que cuidar lo mío, porque es que yo lo hice, yo lo pensé, yo lo creé, entonces no voy a permitir que nadie ni siquiera casi que lo conozca ni sepa cómo lo hago, porque qué peligro, ¿sí? Se llevan lo que yo hice, entonces no puede ser así, queremos como amarrar todo y decir, esto tiene que estar solamente para mí. Y es darnos cuenta de eso, cómo comparto y empieza también a crecer esa misma idea que seguramente está trabajada hace mucho tiempo, pero en las manos de otras personas se empieza a transformar, a crecer y empezamos a verla de una manera distinta. Entonces Claro, eso también es interesante. que justo a mí me tocó esta época donde pues empezaba la parte de los facilitadores experienciales, que estamos hablando que la metodología experiencial en realidad es una metodología, yo lo digo entre comillas, nueva, o sea, estamos hablando, bueno, nueva, digo, versus otras, pero estamos hablando del 77 cuando, pues digamos, ya se crea, se hace algo como mucho más reconocido, aunque ya 10 años atrás ya existían eventos vinculados al tema experiencial, pues justo el 77 es el año donde se puede llamar de que se oficializó. Y entonces eso también es una parte, digamos, para mí bien interesante porque pues venimos de, pues esto, ¿no? De una educación mucho más enfocada al hacer, no tanto a la experiencia. Y también esta parte la retomo que tú mencionas sobre el tema de compartir y cómo se intercambian este dispositivo con información valiosa que te digo, en los tiempos en los que yo conocí el tema experiencial, no decías nada, o sea, no podías decir nada. Yo me estoy recordando a esas facilitadores que yo decía, wow, esta cosa está fabulosa y ¿cómo la hacen? No te decían nada, no te decían nada. Entonces, esta parte la retomo que tú mencionas y incluso también el mismo libro la toma a colación y justo lo dice así, que con la ayuda de los demás empezamos a ver. Y es como nos empezamos a quitar esta venda y empezamos a hacer cosas distintas. Bien, cuéntame un poquito, Julieta, me gustaría que también entremos al tema. ¿Cómo es que, cómo es que se va introduciendo también este concepto de compartir es igual a multiplicar, que también lo mencionan en el libro? Sí, precisamente lo que te decía, cuando conocemos lo que el otro hace, empezamos a ver otra mirada, a transformarlo, sin olvidar que hay un origen, ¿no? Porque también es eso.
En nuestro caso, y yo creo que en el caso de todos, es mucho tiempo de planeación, mucho tiempo de creación, y eso lleva eh, toda una inversión de tiempo, de, sí, sobre todo de tiempo y de pensamiento, ¿no? Hay ocasiones en las que eso está desgastante, pero pues termina dando un resultado y es muy bonito. Pero cuando ya decía hace un momento, cuando pasa a manos de otras personas, tenemos otra percepción. Entonces transformamos y se nos va como quitando esto y en algún momento lo mencionábamos todos, como bueno, si acá lo pudimos hacer, pues no quiere decir que ahora Paideia se va a convertir en el que mejor trabaje con empresas, no, pero tenemos más herramientas, ¿no? Eh, ellos nos decían, no, nosotros con niños no, o sea, no podríamos hacerlo, pero las actividades que están haciendo podríamos cambiarle algo y también podríamos empezar a trabajar. Entonces, cuando nos damos cuenta que esto es posible, cuando hablamos de una posibilidad de hacer algo un poco más grande, de invitar personas, entonces decimos, seguramente a alguien también le va a sonar la idea de decir, bueno, sí, yo le comparto una, dos, pues, vamos a ver si sí, era un intento, y dijimos, puede que pase, puede que no, precisamente por lo que estábamos hablando, pero sí quisimos hacer el intento y decir, ¿quién más se sumaría a esta idea? Cuando se empieza a comentar, como con los más cercanos de nosotros, claro, hay una sorpresa como esto, en serio que están pensando en hacer eso, es muy difícil porque venimos trabajando en cuidemos lo de nosotros, no permitamos que otros se enteren. Entonces, sí hay como que se rompe esa idea, ¿no? Entonces, ¿será que sí es posible? ¿Será que sí es benéfico para todos o qué va a Sí, pasar con eso? sí, porque incluso estamos hablando de una de las comunidades más celosas de su información que yo por lo menos he conocido. O sea, no es una comunidad, la facilitación, o sea, la capacitación y el core, digamos, de los contactos y clientes que tenemos, que puede ser, bueno, más que clientes, contactos que son las personas de recursos humanos, no es un perfil que, digamos, sea como del más abierto, sino por el contrario, es un perfil muy celoso de su información, muy celoso de compartir por diferentes razones. Pero entonces sí, sí había un reto bien interesante, cómo poder entrar, cómo ya teniendo una idea, cómo ya hablando de un concepto, cómo ya hablando de cómo poder replicar esto para más personas, pues vamos a lograr que estas personas o estos especialistas vengan. Entonces, sí, la verdad es que pues se pusieron, como decimos acá en México, la vara alta. Sí, bastante. Y era todo un temor, ¿no? Porque decíamos, bueno, es crear algo donde, como le decía al comienzo, eh, la idea es invitar a la gente y decir, compartamos, pero que no nos cueste más que el hecho de poder quitarnos, como lo dice el libro, ese ego de decir, esto es mío, bueno, sí es mío, pero te lo comparto también, pero que no sea una inversión de dinero, ¿no? Que era lo que habíamos conocido, pues fue el día que conocimos a todos, a muchos de los que están acá, fue una inversión de dinero y decíamos, bueno, yo pago porque me den una dinámica, pero ¿y qué pasa cuando no tengo para que me la den? Pues no la puedo conocer, no me la pueden compartir, entonces dijimos, la idea es que no haya dinero de por medio, ¿sí? Cuando empezamos a decir, bueno, ¿qué pasaría si eso se hace realidad? Y creo que aquí varios estuvieron en ese primer wiki que fue bastante, pues ha sido bastante comentado, ¿no? Porque fue de verdad como lo pensamos ese día en esa sala. Es decir, busquemos un lugar que no nos cueste tanto y pues que tenga los espacios, un auditorio, una zona verde y podamos compartir esas experiencias. Y fue tal cual. O sea, no había nada de lujo, no había nada de comodidades para todos, como para poder decir, no me quiero ir de acá. No, de hecho, se llegaba a cierta hora y todo el mundo, bueno, ¿cómo nos vamos? ¿Para dónde nos vamos? Sí, porque no era como ya los últimos que se han hecho. Entonces, era todo el reto también. ¿Sí? ¿Quién va a estar dispuesto a eso? Sí, que Entonces, aquí me gustaría hacer una pausa justo para las personas que nos están escuchando por primera vez, y es justo mencionar que estos encuentros que Wikinamics convoca cada año
sirven, pues por supuesto, para temas de compartir. Ya lo menciona Julieta, son espacios en donde no pagas por asistir, esto es, solo pagas por tu hospedaje, por tus viáticos, y al final lo que se comparte ahí es básicamente lo que cada quien decide compartir, siempre de una alta calidad, siempre de un muy alto nivel, en lo que, digamos, lo que también engloba todo este movimiento tiene que ver con compartir lo mejor de nosotros. Y es, creo que parte fundamental de lo que nos ha mantenido por tantos años. Yo he visto la foto, yo no estuve en ese primer evento, pero yo era muy joven. Yo estaba iniciando en la carrera. No se crean, no era tan joven, pero está interesante porque yo vi esa foto y tienes razón. O sea, básicamente era un salón así limpio, las sillas, y estas sillas acá en México que se conocen, estas sillas plegables, no sé también si allá se conocen así como sillas plegables. Entonces eran sillas plegables, muchas, y la gente sentada alrededor conversando. Entonces, efectivamente, porque parte de ese principio tenía que ver con que el tema económico, el tema de utilidad, dejó de ser importante. Y esa es otra parte que a mí me llama mucho también la atención de este primer capítulo, porque es darnos cuenta cómo simplemente en el compartir réplicas y todas estas otras cosas que de pronto pueden tener valor en otro momento, como decíamos, la utilidad, como tal vez el reconocimiento, el prestigio, etcétera, son más bien consecuencia de compartir. Tal cual. Entonces sí, sí, era todo ese temor, ¿no? No, no es tan elegante, no hay tanto lujo, pero se está cumpliendo la idea de que tienes tú y que tengo yo y que nos ofrecemos. Y creo que así pasó. De hecho, recuerdo un día que ya se estaba poniendo bastante oscuro y todavía estábamos ahí compartiendo dinámicas y como que, bueno, ¿qué hacemos? Ya está tarde, ya tenemos que irnos, pero faltamos algunos y llegó un punto en el que sí se creó esa emoción porque quién tiene más, qué más tenemos todos aquí para ofrecer. Y claro, vuelvo y digo, fue muy comentado ese primero porque pues eh, bastante sencillo, pero es ahí donde empieza, ¿no? Donde empiezas a decir, bueno, sí, yo tengo esto que nos parece que es de lo mejor y lo entrego a los otros y es también empezar a escuchar qué opinan los demás y lo que siempre hacemos en los ejercicios de Wikidynamics, ¿cómo la utilizaría usted? Mi dinámica que siempre la he trabajado de esta manera, ahora, ¿cómo la utilizaría usted? Y de qué manera cree que le puede servir. Que creo que es ahí también no solo el entregar, sino el empezar a pensar esto que tiene la otra persona, a mí realmente para qué me sirve, porque no debo usarla igual, pero sí empiezo a encontrarle ese beneficio también. Y cuando escucho al otro, que le tiene una visión diferente, ahí es donde creo que crecen nuestras ideas y todo eso que antes queríamos tener tan guardado y tan escondido, empieza a hacerse mucho más grande y hacemos esa apertura a escuchar al otro después de compartirle y es mucho más gratificante. Sí, claro, porque incluso es hasta hablar también de las cosas que tal vez no están teniendo tanto impacto, o sea, como aquellas cosas donde podemos hacerlo mejor y no solo pues sí, el comentario de, oye, esto pues sí lo puedo usar o no lo puedo usar, me sirve o no me sirve, sino es cómo en realidad la conversación que se crea después en torno a lo que se comparte, que en el concepto de Wikidynamics, pues principalmente son actividades experienciales o dinámicas experienciales, es cómo en realidad esto que yo veo que tú haces y que es algo que, pues que te da muy buenos resultados, cómo es que tal vez desde mis ojos veo que hay algo que se pueda mejorar o que se pueda hacer distinto o que tal vez estás haciendo que, no sé, alarga el tiempo. O sea, sí es siempre esta cuestión de construir y creo que también es parte importante de lo que nos ha caracterizado como comunidad. Tal cual. Y lo que decías y mencionabas hace un momento es dar lo mejor de nosotros, ¿no? Entonces, ya después de un tiempo empieza a ser como ese reto de decir, bueno, se va a llegar Wikidynamics, que vamos a presentar, y ya empiezas esa idea de no puede ser cualquiera de todas las que tenemos. En nuestro caso, pues hay un banco bastante grande porque, como le decía, trabajábamos con niños de colegio desde preescolar, le decimos acá, desde los más pequeños hasta los más grandes, y todo este trabajo lo hacemos según la edad de los niños, entonces hay toda una investigación, hay todo un trabajo de fondo aquí
Entonces, son bastantes las actividades que tenemos y podríamos decir, bueno, pues cualquiera nos sirve, pero no, realmente es toda una sentarnos a pensar qué voy a ir a entregar, porque no es la primera que me salga, no es una de tantas, sino cuál es la mejor que tenemos para poder compartirla ya y dar eso, dar lo mejor de nosotros. Creo que ha sido como para muchos como no, y ahora llenar el formato y pensar realmente cuál va a ser la dinámica y qué es lo que vamos a compartir. Y se ha convertido tal vez, que incluso a nosotros en algún momento cuando se empezó a hacer todo el filtro de, bueno, envíen, revisamos si sí o si no, y empieza a ver como esta priorización para decir, esta sí, esta no, esto agradaría, esto tal vez no, es donde empieza también a hacernos ver, o espero yo, como empresas a decir, bueno, que necesitamos mejorar también, ¿no? Porque pues vuelvo y digo, creo que todas las empresas acá tenemos un sinfín de dinámicas, pero que es realmente valioso para compartir con los demás. Entonces no es lo que me sobra, sino lo que mejor tengo para dar al otro. Así es, así es. Y creo que incluso también dentro de esto, que es lo mejor que tenemos para entregar, también es parte fundamental pues de ahora, de cómo está construida la cuestión de la calidad y la selección. Aquí nada más hago un paréntesis en esto que mencionaba Julieta respecto del tema de los formularios y la elección de las actividades, es porque dentro de nuestro proceso para participar en este encuentro, justo, pues tú tienes que completar, si tú estás interesado como empresa, como facilitador en poder participar, tienes que completar un formulario y dentro de este formulario, pues también hay información que detalla la actividad, la dinámica, que detalla la metodología sobre la cual se sustenta, que detalla pues cómo se construye. Y este formulario, además de que sirve para poder justo realizar el proceso de selección, pues también es parte del insumo que se entrega ya en el proceso. A mí, bueno, yo adelantándome un poquito a las dudas, Julieta, me gustaría preguntarte cómo es que idearon también toda esta cuestión pues de la selección, o sea, dijeron primero nada más que vengan, ¿no? No pensaron en, bueno, vamos a tener que hacer una selección y vamos a tener que descartar a personas, ¿cómo fue que pensaron en eso? Simplemente dijeron, si logramos que vengan, estamos del otro lado. Sí, de hecho sí, fue como invitemos, propongamos la idea, que sabíamos que iba a ser muy difícil para muchos, pero dijimos propongamos y vemos qué pasa. Eh, Al comienzo apenas se dijo lo que se esperaba, como que mucha negación de parte de muchos, pero fueron pasando los días y nos iban informando, si voy, si voy, si voy, y sorprendidos también porque lo que hablábamos en un momento, el tema de la competencia, el tema de guardo lo que es para mí, no le permito a los otros conocer porque de pronto me lo quitan, y ver que claramente pues somos competencia de algún modo todos, porque pues si trabajamos en lo mismo, está también el punto de, bueno, qué sé yo, una empresa, un cliente, ¿a quién va a llamar? ¿A ti o a mí? O, sí, y ahí claramente hay competencia. Pero entonces son esas mismas empresas que en algunos momentos nos habíamos encontrado en el caso de nosotros y empiezan a decir si voy. Entonces es sorprendente porque decimos, bueno, aquí va a pasar algo interesante. Y es justamente ese punto. Entonces, sí, el primero fue solamente invitamos, convocamos y vemos quién llega. Y hubo un momento que dijimos, y bueno, y si no, pues bueno, nos reunimos otra vez, volvemos a tomar café, Sí, 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 tequila, sí. vamos a que conozcan ahora Bogotá. Claro. Y pues bueno, disfrutamos de la visita porque pues era la posibilidad. Sin embargo, pues, y afortunadamente, sí se suman personas, sí porque creyeran en la idea o solo por curiosidad o por la razón que haya sido, pero ahí estuvimos y empezó a pasar. Entonces, sí, ya luego lo que tú dices es más con el tiempo se le empieza a dar forma a la idea, pero inicialmente sí fue así, tal cual. ¿Qué pasaría si le decimos a la gente? ¿Qué pasaría si compartimos? ¿Qué pasaría si no hay inversión? Pero lo hacemos. ¿Será que se puede? Intentemos. Y ese fue pues la idea principal, intentemos, nada más fue. E incluso también es empezar a mirar cómo estamos hablando también de una época donde estos espacios para desarrollarnos profesionalmente en este ámbito, pues eran muy pocos
y además dentro de esta, que eran muy pocos, también la estructura de compartir pues era y en algunos sigue siendo pues muy particular, a veces incluso yo diría pues todavía un poquito celosa, aunque pagues. Entonces, creo que el simple hecho de, pues yo creo que justo esto, de pensar en un escenario o en un espacio donde no hay más que interés de compartir, de desarrollar, de crecer. Y yo diría incluso que en lo personal también a mí me ha sucedido de crear pues alianzas estratégicas también a nivel Latinoamérica, pues creo que eso ya de entrada lo hacía algo bien interesante y de mucho potencial para la gente que estaba pensando en cómo crear este movimiento. Y bueno, pues también aquí hago un paréntesis para mencionar que como comunidad, digo, además, por supuesto, del orgullo que tenemos de haber creado este libro, pues también hemos participado en actividades como facilitadores a nivel Latinoamérica. O sea, ha habido una actividad que hemos coordinado desde distintos países vía online. Entonces, en realidad, pues es esto, es mirar cómo la colaboración, es mirar cómo, pues este cúmulo de experiencias, pues realmente lo que hicieron fue solo esto, abrir, ¿no? La puntita del iceberg para encontrar toda una gama de posibilidades y tener ese escenario donde realmente podemos ser nosotros, podemos compartir, podemos hablar con iguales y además no solo quedarnos en el aprendizaje, sino también crear alianzas estratégicas. Tal cual. Sí, lo decía al comienzo, es un honor de verdad haber estado estar como en el comienzo de todo, ¿no? Y de verdad es un orgullo pensar como de una conversación de amigos sale algo y ahorita verlo 10 años después y ver que está tan grande, uno dice, bueno, entonces sí vale la pena conversar, pero aprender a escuchar y sí, como abrirse a las ideas con otras personas, pues nos tiene aquí en este momento. Entonces, hay que hacerlo, hay que tener esos momentos de compartir Total, ideas, todo. totalmente, Julieta. Y bueno, pues vamos a aprovechar esta pequeña pausa para darle la bienvenida a Ricardo Herrera, que es otro de los coautores de nuestro capítulo 1 de nuestro libro. Ricardo, ¿cómo estás? Buenas noches, qué gusto verte. ¿Cómo Como, están? Muy buenas noches. No, como sabemos, pues el siempre gusto es mío, Olga. tienes a tus fans, Ricardo, como siempre. No, hombre, pues el gusto es mío. La verdad que es un honor siempre estar en los foros de Wikidynamics. Y bueno, pues una disculpa por la tardanza. Andaba en una reunión con un cliente preprogramada, pero no quise dejar de conectarme y de compartir con ustedes estos momentos. Y bueno, pues Eh, no sé qué hayan visto hasta Sí, ahorita. Seguramente ya Julieta les platicó toda nuestra aventura al escribir el capítulo 1, que por cierto fue una experiencia también muy interesante y muy satisfactoria recordar, ¿no? Todos los momentos, pero bueno, pues aquí estamos a la orden para cualquier cosa. súper, Ricardo. Sí, justo platicábamos con Julieta cómo se fue gestando esta primera reunión. Hablamos ya un poco pues de estos congresos que ya están, estos encuentros de Wikidynamics que ya están cumpliendo 10 años. Hablamos también de cómo estas dos empresas que podríamos pensar que son empresas distintas, ¿no? Dado por el tipo de perfil al que se enfoca cada una, decíamos cómo podían encontrar algo similar y cómo también se va construyendo pues esta primera idea de crear un espacio para poder compartir y poder crecer y poder desarrollarnos como facilitadores, como facilitadoras. Y bueno, pues estamos justo en este recordar, ya Julieta nos hizo ya un muy buen recorrido y a mí me gustaría, Ricardo, que pudieras tú complementarnos pues con todo esto, incluso también que se vio permeado por la Asociación de Aprendizaje Experiencial en Estados Unidos, que no hemos tenido todavía ese espacio para que la gente que nos escucha, que es de la comunidad y que también no es de la comunidad, pues también conozca esa parte de la historia que a mí me parece bien relevante, me parece fundamental para todo lo que
pues, digamos, fue avanzando después en el movimiento. Yo creo que también para incluso tener esos cimientos de lo que fue la construcción de este libro y pues todo lo que estamos haciendo como comunidad. Y Ricardo, tú lo viviste de cerca. Sí, Cuéntanos. sí, claro, es una parte muy, muy importante. La AEE, pues, juega un rol de definición de Wikidynamics de alguna forma. La AEE, para los que no la han escuchado, es la Asociación de Aprendizaje Experiencial. Es una asociación que tiene desde el año 77, es su fundación, y pues nosotros tuvimos la oportunidad de asistir a eventos de la AEE en Estados Unidos, y en el 2011 es cuando la AEE hace un evento en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, en México, y pues ahí es donde por primera vez pues nos toca juntarnos a muchas de las personas que son precursores de Wikidynamics. La verdad es que ahí nace la idea de tener las reuniones iniciales, ahí nacen grandes amistades, y pues a raíz de eso, como bien dicen, lo demás es historia, ¿no? Ya todo lo que sucede después entre Colombia y México para poder hacer el primer encuentro en la ciudad de Bogotá, pues nace a través de la AEE, primero en Monterrey, luego en la ciudad de Medellín, en Colombia, en 2012, para que después pues, podamos estar hablando del primer encuentro Wikidynamics allá en Bogotá. Entonces, pues fueron momentos muy, la verdad que muy satisfactorios, de mucho descubrimiento, y algo que yo quiero resaltar es que, y de hecho hay por ahí un título en el primer capítulo que dice algo así como, ¿y quién se ha robado mi ego? ¿Dónde ha quedado mi ego? Sí. Eh, pues fueron momentos en donde los participantes de ese evento, pues realmente nos dimos cuenta que estábamos colaborando sin interés personal, estábamos colaborando por ayudar a otros, por hacer grande la educación experiencial, y porque finalmente pues esta gran profesión a la que todos nos dedicamos pues tuviera eco en Latinoamérica. Esto tiene ya muchos años en Europa, en Estados Unidos, pero la verdad es que en Latinoamérica, antes de Wikidynamics, pues sí había colaboraciones, pero yo no conozco nada de esta índole, ni con este espíritu, con el espíritu de compartir sin tener, digamos, pues el ego de frente, ¿no? Sino al revés, dar todo lo que se tiene, y la única moneda de cambio, pues es la humildad, y es precisamente el que vas a dar todo, no vas a esconder nada y vas a buscar el beneficio de los demás. Entonces, desde ahí viene desde esos encuentros de la AEE en Monterrey, en Medellín, y pues finalmente se concretan todas las reuniones, se alinean los astros para que pudiéramos hacer el de Bogotá por primera vez. Y que de hecho también dentro del libro hay una parte bien interesante donde, donde mencionan precisamente que quizá ya era algo que se estaba gestando no solo en esa reunión que se dio, de acuerdo a lo que también sabemos muchos de nosotros y que además se plasma en el libro, que esa reunión que fue en tu casa, Ujú, Ricardo, sino que tal vez ya se estaba gestando en el corazón y en la mente de, pues, de ustedes antes. Y esto a mí se me hace interesante porque en realidad me parece que los que pertenecemos a la comunidad y la gente que se ha sumado también y que ha venido a aportar, pues justo se conjuga con esta ideología, con estos valores de entregar, de crear y de voy a dar mi tiempo, porque también eso es algo que de pronto creo que hasta resuena y puede ser hasta amenazante para, pues para otras personas. O sea, esto es, ¿por qué voy a dar mi tiempo? ¿No? Esto que dices tú hablando del ego, ¿por qué voy a dar mi tiempo? ¿Por qué voy a dar lo mejor de mí? Si, a ver, ¿quién me está pagando? ¿Quién me va a dar? ¿O qué voy a recibir? Entonces, cómo al final es romper esta idea, romper esta creencia y partir de que lo mejor viene después de eso, como justo es el ejemplo del libro, o sea, lo mejor viene después de que estamos escribiendo juntos, lo mejor viene después de que compartimos, nos reunimos y colaboramos, entonces eso también es algo
que a mí me resuena muchísimo dentro de las cosas que vienen, por supuesto, en este capítulo 1. Y la verdad, Elba, es que le dimos unos tequilas a Yesid y a Julieta para que nos compartieran sus secretos. No, no es cierto. Digo, sí les dimos tequila, pero Pero no fue, fue quiero en buena confesar onda. algo, quiero confesar algo interesante. Ellos fueron los primeros que empezaron a compartir, es decir, yo recuerdo bien que nosotros los invitamos a algunos eventos a participar como facilitadores, a que nos ayudaran, lo cual hicieron de muy buena fe, de muy buena gana. Y después, ya estando aquí en mi casa, la casa de todos ustedes, ellos fueron los de la idea y en donde dijeron, oye, ¿y si te empezamos a compartir lo que hacemos y luego tú nos compartes y hacemos un intercambio? Pues realmente es una idea que surge de los colombianos, surge de Paideia y bueno, encontraron eco aquí en nosotros, nos pareció fabulosa la idea y ahí mismo es donde Yesid dice, vamos a hacer un encuentro donde invitemos a más organizaciones y lo hacemos en Bogotá y por ahí en el libro también se menciona que este tipo de encuentros se firman con una tinta que es indeleble, que son los boletos de avión. Tú cuando Sí. te metes a internet y das tu número de tarjeta y compras tu boleto, ya está firmado con sangre, ya no hay manera de que te arrepientas. Si quieres cambiar esos vuelos, te va a costar más caro. Entonces, ahí mismo vimos fechas, vimos todo, compramos los boletos, se firmó y la pregunta es, ¿y si no va nadie? Y la respuesta fue muy clara, si no va nadie, no importa, vamos nosotros dos y nosotros continuamos con este trabajo. Ese es uno de los recuerdos más bonitos que tengo y es una de las experiencias en mi vida que me han marcado como persona y como profesional. El decir, vamos a hacerlo y con nosotros basta. Por supuesto que a la mera hora, pues tuvimos a 12 organizaciones maravillosas que creyeron en la idea y que finalmente pues se concretó un cúmulo de conocimiento impresionante. Y de ahí fue donde nos dimos cuenta del poder que esto tenía. Y el poder no recaía o no debería recaer en una persona ni en una organización, sino debería de recaer en esa filosofía, en la gente que creyera en eso mismo, que finalmente pues somos todos nosotros, ¿no? Entonces, pues yo estoy muy orgulloso de haber podido tener la oportunidad de estar en ese momento pues agradezco mucho, aquí está presente Julieta y también veo por aquí Organización Paideia que está presente pues les agradezco muchísimo la invitación y de haber tenido la iniciativa de hacer este intercambio de ideas y este primer evento. Nosotros también se los agradecemos mucho. Bien, y bueno, pues para ir cerrando, me gustaría pues solo que Julieta o Ricardo nos cuenten por qué Wikinamics. Yo sé por qué Wikinamics. Los que ya leyeron el libro también saben por qué es Wikinamics. Estoy pensando si no se los decimos para que lean el libro, por lo menos el capítulo 1, no se crean. Vamos a contar por qué Wikinamics y abrimos a preguntas, unos 5 minutitos. Y para la gente que decida pues permanecer más tiempo, vamos a hacer también un ejercicio, vamos a hacer una actividad experiencial justo en vivo, moderada por uno de nuestros facilitadores expertos. Pero bueno, antes de esto, ¿quién nos gustaría contar por qué Wikinamics? Brevemente, Ricardo, Julieta. No sé si tú, Julieta, o les cuento. Dale. Ok. El término wiki es un término hawaiano, es idioma hawaiano, significa rápido y ya desde antes de nosotros ya existía. Por ahí se le nombra a la enciclopedia más grande del mundo, la enciclopedia colaborativa es Wikipedia, y luego se crea un libro, se hace un libro que se llama Wikinomics. En ese entonces estaban de moda los wikis, así se les pone, wiki quiere decir rápido, y eran elementos sociales colaborativos. En Europa eran muy comunes en ese entonces, hoy pues, están por todos lados, pero en ese entonces empezaban a surgir bodegas centrales donde personas
depositaban sus herramientas, por ejemplo, en los fraccionamientos. Yo compro una podadora y alguien más compra un taladro y alguien más compra, pues no sé, una soldadora, y en vez de que yo tenga que comprar todas mis herramientas, voy, la deposito en el centro, en una bodega, y yo puedo usar a cambio las herramientas de los demás. Ese tipo de elementos colaborativos empezaban a surgir en el mundo y se les llamaba así wikis. Entonces, nosotros jugamos con ese término y decidimos agregarle, como lo que hacemos son dinámicas, pues dijimos, vamos a ponerle Wikinamics, de wiki, del término rápido hawaiano, y dinámica, de ahí viene. La verdad es que es una idea, fue una idea que dijimos, bueno, a ver, vamos a ponerle así, luego vemos si le cambiamos el nombre, ¿no? Por lo pronto así regístralo, y finalmente se quedó, así se acabó llamando el movimiento. Entonces, Gusto. gustó, tuvo ecos, era un nombre bastante original, es un nombre creo que bastante original, y pues así quedó ese nombre, pero de ahí viene de ese vocablo. Súper, súper. Muchísimas gracias, Ricardo, por este también breve antecedente del nombre, y mucha de esta información que hemos conversado viene justo en el capítulo 1. Y bueno, pues me gustaría aquí dar estos minutitos para abrir a preguntas de la gente que nos acompaña en vivo. Como ya sé que todos ya leyeron el capítulo, quizá tienen alguna duda, pues para Ricardo como facilitador, para Julieta también como facilitadora. Y bueno, pues la gente que nos va a escuchar en el podcast, pues también pueda enriquecerse con esto que va a escuchar, pues a partir tal vez de las preguntas que quizá alguna o alguna de las personas que están aquí en la comunidad nos quiera realizar. Vamos a ver, ¿no? ¿No hay preguntas? Dicen, sí leímos el capítulo e hicimos nuestra tarea. Eso, Carlos Diego, perfecto, Eduardo. No, pues entonces está fabuloso. Bien, pues a mí me gustaría entonces cerrar, antes de irnos a la actividad experiencial, me gustaría cerrar pues preguntándole a Julieta y a Ricardo, pues sé que en sí la experiencia de crear el movimiento pues ya es algo pues súper interesante, súper relevante, pero me gustaría también que me puedan compartir pues qué les deja también como experiencia el escribir pues este capítulo y poder participar como coeditores en esta primera edición de nuestro libro de Fundamentos de Educación y Aprendizaje Experiencial. Adelante, Julieta. Gracias, Ricardo. Bueno, ayer hablábamos justamente con Ricardo pensando en el tema de los tiempos, y le decía yo, sí me parece importante que estemos, porque el hecho de escribir el primer capítulo pues es una responsabilidad grande, ¿no? Porque es el origen. Entonces, esa base tiene que ser, como le decías ahorita, porque cómo motivar a la gente y cómo hacer que se conecten solo desde el primer capítulo es, fue toda una responsabilidad, ¿no? Fue también muy bonito recordar, ¿sí? Como que dice Ricardo, son cosas y experiencias que le quedan a uno marcadas, pero el hecho de sentarse a recordar cosa por cosa es como darle mucho más sentido a lo que ya pasó, y que por el tiempo como que va quedando solo en un recuerdo, pero luego retomarlo y decir, sí, sí fue importante. Entonces es muy bonito ver todo lo que ha pasado hasta el momento, y pensar siempre con, pues en lo que decíamos al comienzo, que esa idea que fue la inicial de no ganancia para mí, sino ganancia para todos, se mantenga, y ese tema de la humildad creo que es de la base también, como el origen es la base de esta idea. Entonces que ojalá eso se pueda mantener, y eso representó para mí mucha responsabilidad, pero también muchas emociones al retomar todo para poderlo plasmar y dárselo a conocer a la gente cómo fue esa idea inicial. Gracias, Julieta. Ricardo. Para mí fue el reconectar con buenos amigos, esos momentos, es decir, el recordar lo que sucedió, y también de alguna forma creo que cuando uno no lo hace constantemente, cuando uno no pone por escrito un diagrama de las cosas que sucedieron, las olvidas. Entonces,
para mí significó también la importancia de hacerlo constantemente, la importancia de juntarme con buenos amigos y de recordar lo que hemos vivido. Eso también para mí fue un buen aprendizaje. Creo que, bueno, yo me dedico mucho a la facilitación de planeaciones estratégicas que están basadas en el futuro, en lo que viene, en la parte que hay que hacer. Y, y a veces olvidamos también que lo que somos, lo somos gracias a lo que fue, a todo lo que ya pasó. Entonces, recordar, a mí me encantó y me sirvió también de recordatorio que hay que hacerlo más seguido. Totalmente, totalmente. Muchas gracias. Y bueno, pues vamos a cerrar con dos preguntas que tienen aquí nuestros compañeros facilitadores. Y primero abrimos micrófono con Edward y después respondemos la pregunta de conectar. Adelante, Equipo, Edward. para todos, muy buenas noches. Encantado de verlos aquí, así sea de manera virtual. Encantado definitivamente. Yo sé que para mí Wikinami fue una trascendencia mental y viene la pregunta para ustedes que escribieron el primer capítulo y que fueron los que iniciaron este movimiento. Y es, ¿qué le dirías a esas personas que estuvieron y de pronto han dejado atrás Wiki? ¿Y qué le dirías a los que vienen de aquí en adelante para que reconozcan Wiki como realmente esa plataforma social colaborativa que tenemos en este momento construida? Los escucho. Gracias, Eduardo. Julieta, ¿quieres comenzar? Dale tú. Bien. A los que estuvieron y por alguna razón ya no están, yo los invitaría a regresar, yo los invitaría eh, a volver. Creo que puede haber diferentes razones por las que dejes alguna actividad, algún movimiento, y esas razones no se cuestionan, pero creo que siempre Wikinamics tiene los brazos abiertos para cualquier persona que quiera regresar y que quiera volver a compartir estos mismos valores y estos mismos comportamientos de colaboración. Entonces, pues yo les diría, vengan otra vez, el movimiento aquí está y nadie va a cuestionar, ni nadie va a decir, oye, ¿por qué estuviste 3 años fuera? O ¿por qué no? Al revés, ¿no? Creo que siempre nos va a dar mucho gusto volverlos a recibir. Eh, y bueno, a las personas que vienen, yo los invitaría a construir sobre lo que está, a aportar, a no tener miedo de ser innovadores y agregar conocimiento y agregar nuevas prácticas. Creo que estos movimientos son entes vivos. Por supuesto que hay principios básicos y hay reglamentos que nos unen a los que estamos aquí para una mejor convivencia, pero creo que la organización siempre va a estar abierta a evolucionar. La evolución es algo indispensable para mantenernos vivos. Y voy a agregar algo que no preguntaste, Eduard, pero yo también invito a los que estamos en este momento a estar abiertos a esos cambios. O sea, uno se acostumbra a las cosas, ¿no? Y entonces dice, pues así es, y así funciona, y ya. Y cuando alguien nuevo llega a dar una idea, luego la vemos feo, ¿no? Al revés, hay que estar abiertos a cualquier nueva idea y a que las cosas que no evolucionan, entonces normalmente se mueren. Hay que estar abierto al cambio, aunque el cambio nos duela un poco. Esa sería mi respuesta. Súper, muchas gracias, Ricardo. Y de hecho me gustaría, si nos ayudas, Julieta, con la siguiente pregunta que justo nos dejan aquí en el chat y creo que se enlaza justo con lo que menciona Ricardo y es respecto de cuál es el mensaje que guía hoy a Wikinamics y pues esto, ¿qué no es entonces el movimiento? ¿Qué no es Wikinamics? Bien, lo hemos hablado durante todo el tiempo, ¿no? Nace como algo para compartir. Y lo que dice Ricardo es cierto, las cosas tienen que evolucionar, tiene que haber cambios, pero siempre tiene que quedar también, aunque comprendamos esos cambios, también tiene que mantenerse como esa idea inicial, ¿sí? Si se nos pierde la base, pues
se va como desfigurando la primera idea y entonces esto ya no sería lo que hablamos en un comienzo. Entonces creo que por esa razón sí es entender esos cambios sin perder el inicio. Y creo que Wikinamics definitivamente, si estamos hablando de compartir, si estamos hablando de generar esos espacios de entrega, manteniendo la humildad, como lo decíamos en algún momento y como lo dice claramente el capítulo, pues sí es pensar, no, y tú lo mencionabas también, ¿no? No estoy pagando para que alguien me comparta algo, por lo tanto, esto no es una certificación. Entonces, es ir, encontrarlos y decir, dame y te doy, ¿sí? Ese ejercicio. No es tampoco como hago parte de Wikinamics y como fui a compartir algo con los demás, entonces ya, no sé, como que me merezco algo, ¿no? Es que todos somos parte acá, por eso dijimos, vengan todos y hablemos de esta idea. Entonces no estamos diciendo unos sí pueden y otros no. Todos estamos en un igual de condiciones, por lo que les decía al comienzo. Pensamos que porque nosotros trabajábamos un enfoque y ellos otro, entonces como que había diferencias, pero no, simplemente son de enfoques distintos, pero que se pueden unir y nuevamente la palabra compartir. Entonces, sí es poder entregarle al otro, porque aquí ninguno creo que viene a enseñarle al otro, o si viene a enseñar, al tiempo está aprendiendo, ¿no? Entonces, como que soy tu profesor, pero al tiempo también soy tu estudiante, donde también recibo en el momento que tú estás ahí entregando lo que vienes a compartir, pero en algún momento también estoy yo aquí de pie para entregar a otras personas. Entonces, sí creo que se trata de eso, en comprender esos cambios, entender que se necesitan también, que las ideas evolucionen, pero sin perder la base, que creo que es lo básico. Y retomando un poco lo de la pregunta que hacía Eduardo, ¿qué le decimos a los que no volvieron? No sé si haga parte un poco lo que decía de cómo fue el primero, bastante sencillo, y cómo se ha ido transformando, donde también es el interés de, bueno, ofrezcamos un lugar muy bonito con todas las comodidades que también, pues eso finalmente genera, pues se vuelve llamativo, ¿no? Pero como seguramente para muchas personas, para muchas empresas, se vuelve también en algún momento como esa zancadilla donde, lástima porque no pude ir, no pude estar porque fue en cierto lugar, porque tenía ciertas condiciones, entonces por más ideas buenas que tengo, no puedo ir a compartirlas por eso. Entonces creo que es volver a, eh, no nuevamente en el auditorio en el que estuvimos, no en la simple zona verde, pero sí que no se nos convierta en algo pues tan difícil de acceder, y si no va a pasar lo mismo como si tuviéramos que pagar para que me enseñen y para poder enseñar, ¿no? Entonces, eh, es decirle sí, vuelvan, sí ha evolucionado, sí ha habido cambios, entonces vuelvan que seguramente, y creo que todos estamos acá con esa idea o deberíamos, de mantengamos la base, pero sí, evolucionemos sin olvidarnos del origen. Súper, muchísimas gracias, Julieta. Por favor, bueno, pues les pido que no se retiren aún. Vamos a realizar una actividad dirigida por, decía yo, uno de nuestros facilitadores, perdón, expertos, que es Rolando López, mexicano precisamente. Y bueno, pues para cerrar, me gustaría solo hacer mención importante: para pertenecer a la comunidad no se requiere pues ningún grado académico especial, no se requiere ninguna certificación en especial tampoco. Sabemos que hay coaches, sabemos que hay pedagogos, sabemos que hay psicólogos, sabemos que hay ingenieros que se dedican a la facilitación, y simplemente si tú eres un apasionado de la facilitación, puedes pertenecer a la comunidad asistiendo a alguno de nuestros encuentros. Y para, pues digamos, tener mayor detalle de cómo es que puedes participar en esos encuentros, que ya mencionaba yo hace también unos minutos, son encuentros sin costo. Puedes acceder a nuestras redes sociales como wikinamics.org, tanto en LinkedIn como en Facebook. Y bueno, pues con esto doy por cerrada esta primer bloque. Elvita, pregunta antes de finalizar, porfa, para Ricardo específicamente, si me permites. Sí, adelante.
Ricardo, tú que has, yo con Julieta pronto he conversado algo, pero Ricardo, tú que eres parte fundamental de esto y que hace tanto tiempo tuvieron esa idea espectacular por la cual yo me apasiono tanto, dentro de esos cambios que se vienen, ¿qué es lo que no se debe perder? ¿Cuál es la esencia que no se debe perder? Por ejemplo, temas como de lucro, como de venta de actividades, ese proceso comercial, ¿qué tanto ustedes consideran que es adecuado en el proceso de transformación de la comunidad? Sí, antes que nada, queridísimo Carlos Diego, un gustazo verte, escucharte, como siempre. Fuerte abrazo, mi Un hermano. abrazo. Yo creo que la esencia es que Wikinamics no es un negocio. Eh, yo creo que Wikinamics no debe tener un fondo de lucro económico. Yo creo que la moneda de cambio de Wikinamics es dar ideas y recibir ideas y que esas ideas no tengan pues un filtro, sino que más que nada se busque dar lo mejor que se tiene. Creo que esa es la base. Si lo seguimos conservando, si seguimos conservando una organización que está interesada principalmente en dar y en intercambiar lo más valioso que uno tiene, que por cierto no es el dinero, sino son nuestras ideas. Yo creo que esa es la esencia que nunca se debería de perder en esta organización. Para mí ese es el punto medular, queridísimo Carlos Diego. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias. A ti un abrazo. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias, Julieta. Muchas gracias a ti que nos acompañas. Yo soy Elba Chávez. Agradecemos que nos hayas escuchado. Y bueno, pues aquí cerramos la grabación.